Recording in progress. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buen día, gente buena. Gracias a cada una de las personas que permanecen en esta sesión. Estamos iniciando nuestra segunda clase del programa de formación en habilidades blandas orientado a la gestión de prevención hacia la seguridad y salud en el trabajo. Yo estoy muy contento, he recibido muy buenos comentarios de la primera clase y pues estamos prestos y convencidos en que cada vez vamos a ir mejorando. Así que gracias por estar acá, que Papá Dios me los bendiga siempre, hoy a usted, a su familia, a toda la gente que hace posible que usted esté acá presente y vamos a dar inicio, ¿ok? Debo comentarles que estamos comenzando a recibir los videos de las personas que han participado en la primera clase. Si usted no ha enviado su video, usted puede hacerlo, bien sea del contenido que vimos en la primera clase o bien sea del contenido que estamos viendo en esta segunda clase. Lo importante es que absolutamente todos envíen su video, que es uno de los requisitos que vamos a optar para entregar al proceso de certificado. Claro está, el de ayer le hice un comentario que es importante que le mencioné que no era obligatorio. No es obligatorio porque algunos de ustedes quizás no quieren exponerse a redes sociales, pero usted nos envía su video y nos dice, profesor, solo para usted, no lo utilicemos en redes sociales y así, por supuesto, respetamos. Pero es importante que usted exprese que esté en este programa de formación y capacitación. Ya sabe, se graba ese video, nos los envía y con gusto, si nos autoriza, lo compartimos y si no, no hay ningún problema, pero lo utilizamos siempre como evidencia de que usted estuvo en el proceso de formación. Así que bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia y debo decirles que estoy sumamente contento porque cada vez que vamos avanzando, esto se va poniendo más interesante. Seguimos con el mismo objetivo, disminuir la vulnerabilidad de usted, promover su asertividad, disminuir la conflictividad propia de la profesión, abrir o brindar su camino hacia su propio éxito, la satisfacción personal y la resiliencia. Es decir, vamos a mantener ese objetivo durante todo el proceso de formación. Pero recuerden, estamos en la segunda clase. Si usted no vio la primera clase, usted se va al YouTube, escribe en el YouTube Proyectos y Seguridad o busca clase 1 Habilidades Blandas y ahí le va a salir inmediatamente. Si no, nos escribe con toda confianza y se le enviamos, ¿ok? Muy bien. Fíjense que una de las cosas que pedimos es que ustedes comenzaran a revisar qué eran habilidades blandas. Y nosotros comenzamos también a ir dando matices el día de ayer de lo que eran las
habilidades blandas. Comenzamos a ver que en algunas bibliografías nos refieren que el término habilidades blandas o en inglés soft skills, recuerden que soft lo utilizamos como suave. ¿Ok? El término softball es pelota suave, no es béisbol, sino softball, la pelota suave. Entonces, cuando ustedes escuchen ese soft, ya ustedes lo mencionan como algo blando, algo suave, algo que pudiera ser maleable. Entonces, ese término de habilidades blandas tiene su origen en la década de 1960 y inicialmente se comenzó a tornar como frecuente en el contexto militar. Básicamente, esto era utilizado como para describir lo que no era técnico, sino esas capacidades o ese don que tenía la gente en comunicar las instrucciones, el don de mando, el hecho de poder liderar batallones, escuadras, regimientos, como se diese en ese momento la estructura, era algo que comenzaba a notarse, si comenzaba a ver que habían formaciones que tenían que irse a la parte técnica y otras que tenían que irse a componentes que no eran nada técnico. Entonces, eso generó que el concepto fuese expandiéndose progresivamente y que de alguna otra forma se entendiera que habían cosas que no dependían exactamente de la formación técnica, sino que tenía que ver con el cómo se comunicaba la persona, cómo manejaba las situaciones de presión, cómo focalizaba la necesidad de comunicar instrucciones, mensajes, y entonces entraba en juego la toma de decisiones, el liderazgo y aspectos claves que vamos a ver hoy. Dicho esto, recuerden que para mí es muy importante que entendamos que esta es una capacitación que tiene sus limitaciones, pero es importante que usted comience a formarse tanto a título personal, profesional como familiar. Es decir, esta capacitación, dicho por experiencia propia, o sea, no es un tema que me lo dijeron, sino que lo viví. Estos temas nos ayudan a superar inclusive conflictos personales, conflictos de pareja, nos ayudan a ser más asertivos, a entender un poco más la visión del otro. Es decir, desafortunadamente muchos de nosotros manejamos estas definiciones porque digamos que hubo la oportunidad de compartir esta información. Pero ¿qué sucede? Que hay programas de alta gerencia que incluyen justamente este tema. Así como es importante cosas como el manejo del tiempo, así como es importante, por ejemplo, la gestión financiera, es muy importante la estabilidad laboral. Y esa estabilidad laboral también se la da a aquellas personas que de alguna otra forma saben comunicarse, saben expresarse, saben de alguna otra forma transmitir la información que deben desarrollar y por supuesto eso nos va a blindar cada vez más en los diferentes aspectos que nosotros querramos desarrollar con las organizaciones. De esta misma manera, debemos entender que las habilidades blandas son fundamentales, pero buscan de alguna otra forma entender o dar a entender que existe una forma en la que nosotros podemos cultivar las habilidades blandas, fortalecerlas, pero separarlas también de lo técnico. Es decir, hay personas que son muy buenas, por ejemplo, en normas, pero de repente no son buenas comunicando esas normas. Entonces, estas habilidades blandas nos llevan a inclusive eh, entender cómo podemos comunicarnos mejor con otras personas, pero también cómo podemos organizarnos nosotros mismos. Entonces, la forma en la que se avanza en este tema puede ser muy amplia, puede ser muy subjetiva. Hay gente que dirá, no, las habilidades blandas deben formarse de esta manera. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Usted busca una literatura y dice, no, no existen pasos, sino que son etapas que se van entrelazando una con otra. Es decir, hay una multiplicidad importante de criterios. Por eso aquí lo importante es que usted tenga esta base, pero que sepa que esto no es la panacea, esto no es cuadrado, esto tiene mucha subjetividad y aquí es donde nosotros lo que buscamos es que usted amplíe esa posibilidad de tener
nuevas informaciones, nuevas fuentes de referencia y que sigamos aprendiendo en conjunto. Dicho esto, surge entonces un término que me agrada muchísimo, que es la empatía. Y la empatía, digamos que, y yo lo colocaba como ejemplo en el Congreso, que no es igual cuando usted compra una pizza por delivery a cuando usted ordena los ingredientes y prepara la pizza con sus seres queridos. Es decir, son dos cosas completamente distintas. Al final el objetivo usted va a comer la pizza, pero usted no tiene la misma conexión cuando usted compra la pizza a cuando usted le dice a sus hijos, a sus familiares, a su pareja, a sus compañeros de trabajo, vamos a hacer la pizza entre todos. Entonces, la situación es completamente distinta. Y yo los invito a que hagan ese experimento, porque ese experimento hecho con mis hijos me dio un resultado maravilloso. Fíjense que para que ustedes tengan una idea, esa pizza quedó malísima en comparación con la pizza que habíamos pedido por delivery. Pero esa pizza tenía un sabor muy distinto a la otra pizza que habíamos pedido. Hay un sabor que no se percibía exactamente con las papilas gustativas, sino con la satisfacción personal de ver a mis hijos que habían preparado su pizza. Entonces, entendamos que el objetivo no es que la pizza quede excelente, sino es el compartir haciendo la pizza. Entonces, para nosotros, la empatía debe representar un mecanismo en el cual se crea una sinergia, se crea una afinidad, se crea un vínculo con esa o con esas otras personas. Entonces nosotros debemos entender que hay gente que logra esa empatía, que logra esa sinergia, que logra esa conexión de diferentes formas. Y aquí les comento algo. Una de las formas en las que yo me gusta iniciar mis conferencias es por medio de algo que se llaman conectores. En otros países lo llaman energizer o energizadores. Es decir, es algo que me permite romper el hielo con mi audiencia, con mi público, pero que de alguna otra forma establezca un canal de empatía con las personas. Hay gente que sabe mucho de seguridad, muchísimo, pero hay gente que no logra transmitir, que no logra conectar con la gente. Entonces, una de las cosas más importantes que usted tiene que lograr es la conexión con la gente. Y eso se dice fácil, pero cuando usted vive o convive o comparte mucho tiempo con otra persona, también usted va a tener momentos de fricción, momentos en los que usted está en una frecuencia AM y la otra persona está en una frecuencia FM. Es decir, hay veces en los cuales no hay un puente de comunicación, no se logra esa conexión. Pero usted debe entender que esos momentos es donde usted requiere un mayor esfuerzo por lograr estar en esa sintonía. Y el hecho de que usted demuestre ese esfuerzo, la gente lo percibe. Es decir, la gente logra conectarse con usted, quizás nada más viendo el esfuerzo que usted está haciendo para conectarse con la gente. Y es donde nacen los interlocutores. Por lo menos en un salón de clase, cuando usted está haciendo un esfuerzo por explicar algo y la gente se da cuenta que usted está haciendo ese esfuerzo, pero no logra conectarse con la gente, hay alguien que dice, bueno, el profesor lo que quiere decir es esto y esto y esto. O bueno, véalo así de esta manera. El profesor lo que quiere explicar es esto y esto y esto. O sale otro y dice, bueno, vea, este ejemplo puede ser así, 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 así. Usted logra conectarse muchas veces no con toda la audiencia, pero sí con la gente que se está dando cuenta del esfuerzo que usted está haciendo por ser empático, por transmitir la información, por lograr la sinergia con las demás personas, entendiendo sinergia como ese momento en el que se engranan varios elementos y comienzan a moverse en un sentido armónico.
Entonces, nosotros tenemos que visualizar muy bien la importancia de la empatía en nuestra gestión. Si usted no conecta con la gente, lo que viene después, el mensaje técnico, lo que usted va a decir, eso se pierde. Eso se pierde. Entonces, nosotros tenemos que visualizar, este, visualizar que cada vez que nosotros vayamos a cocinar, y como dicen, me caen bien esas cocineritas bellas, mis niñas, Manuel y Mariana están en la foto de la izquierda, en el centro está Nelson y a la derecha está Manuela. Pero esas cocineras preparan todo espectacular. Aunque quede malo, eso sabe a gloria. Pero aquí lo más importante es que usted deja una marca en su familia que dice, papi, vamos a hacer pizzas. Papi, ¿cuándo vamos a hacer pizzas? Es decir, que independientemente que la pizza sepa mal, esa experiencia va a marcar un camino de comunicación hacia los objetivos que vienen más adelante, hacia las etapas que vienen más adelante. Y mañana vamos a hablar un poco del refuerzo positivo, mañana vamos a hablar un poco de estos caminos de sinergia. La clase de mañana es muy, pero muy importante. Esta también, pero la clase de mañana tiene un peso importante porque tenemos una visión de liderazgo gerencial. Entonces, vamos a entender todo esto el día de hoy para mañana fortalecerlo. La empatía, me gustaría de hecho que en los videos de las personas que faltan por enviarlo, hablemos de la empatía. ¿Qué percibe usted por ese término? ¿Qué percibe usted por esa definición? ¿Cómo llamamos a esa empatía? ¿Cómo lo abordamos? Póngame un ejemplo en un área de trabajo, en un salón de clase, en una oficina. Eso es relevante. Ahora fíjense, cuando coloco esta imagen representa, por ejemplo, un equipo de béisbol que se llama Los Bravos, pero no es mi equipo de béisbol. Entonces, es el equipo de béisbol que le gusta a mi hijo, pero no es mi equipo de béisbol. Entonces, muchas veces colocarnos en los pantalones o en las faldas de otra persona nos lleva a tener una visión muy distinta de lo que era la forma en la que nosotros íbamos a proceder. Por ejemplo, los que tienen hijos, por favor, pónganme un puntito en el chat. Los que tienen hijos me ponen un puntito en el chat. Recuerden que los puntitos significan sí, positivo, está todo bien. Y las X significa que hay dudas, que hay consultas, que hay preguntas que requieren, por favor, que yo explique nuevamente. Perfecto. Entonces, los que tenemos puntitos, que son los que tenemos hijos, experimentamos con ellos unas situaciones complejas en muchos momentos. Por ejemplo, cuando los niños están entre los 3 y los 6 años, los niños sufren algo que se llama el complejo de afecto. ¿Qué significa? Eh, que el niño tiende a prácticamente enamorarse de la mamá y la niña prácticamente enamorarse del papá. Y comienzan de hecho a competir como papá es mío o mamá es mía y comienza a haber un tema de celos. Ese amor es un amor muy inocente, muy natural, porque comienza a haber una competencia sana por tener ese afecto que papá o que mamá le demuestran a un hijo o a una hija, o que papá y mamá se demuestran entre ellos. Entonces, nosotros cuando comenzamos a ver algo bonito, queremos imitarlo. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es que en la empresa no debemos ver las cosas, en el trabajo, no debemos ver las cosas nada más desde el aspecto de seguridad, o nada más desde el aspecto de salud, o nada más desde el aspecto de higiene. Es decir, tenemos que focalizar nuestra visión de un problema, de una situación, desde diferentes ángulos, desde el departamento de producción, desde el departamento legal, desde el departamento de compras, desde el departamento de seguridad, porque esa visión integral nos va a permitir conectar con la gente de ese departamento. Por ejemplo,
Imagínense que yo tengo un barco y le estoy pintando ese barco en un astillero, en un puerto, en una empresa naval, a la armada o al ejército, a una unidad militar. Y el Ministerio de Defensa acordó que el día lunes 7 de octubre ese barco se iba a inaugurar y se hizo todo un protocolo presidencial para que el barco sea inaugurado. Viene el ministro de Defensa, viene el presidente de la República, vienen los directores de las organizaciones y las televisoras comienzan a instalar sus cámaras y todo lo demás. Pero el día anterior llueve y un trabajo de soldadura que se iba a hacer, pues no se pudo hacer. Entonces, la presión que recibe ese soldador por hacer ese trabajo es una presión muy grande. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no nos enteramos de esa presión, si nosotros no vemos el tema de la inauguración, el evento desde todos los ángulos, entonces estamos teniendo una visión coartada de la situación. Ahí van a haber presiones de todo tipo. Presiones políticas, presiones operativas, presiones de mantenimiento, presiones de estética, presión de calidad, presión de recursos humanos. Entonces, mientras nosotros conozcamos todo lo que esté en juego, nos va a permitir tener una visión más clara y lograr conectar con la gente. Así como usted entiende las presiones en el área comercial, debemos entender las presiones en el aspecto familiar. No es igual ese niño a los 3 años, a los 6 años, donde usted compite o el niño o la niña compiten por ser su objeto de afecto, por ganarse el abrazo de papá, de mamá, que luego cuando el niño tiene 14 o 15 años, que usted le va a dar un abrazo y le dice, papá, por favor, aléjate. Papá, me rayas con mis amigos, o papá, eso no es eso lo hacemos en la casa, aquí en la calle no, porque me está viendo la niña. Entonces, las visiones van cambiando y no somos los mismos todo el tiempo. Vamos evolucionando. Entonces, mientras usted entiende las posiciones de cada departamento, la evolución de los procesos, usted automáticamente va a tener mayor asidero, mayor base para hacer mejores comentarios, mejores intervenciones y que lo que usted plantee no sea algo sesgado solamente hacia el aspecto de la seguridad o de la salud, sino que sea algo integral. Eso va a permitir que usted logre conectar con el departamento de producción, de mantenimiento, con su jefe, con su gerencia, con los líderes de diferentes áreas, porque usted está posicionándose sobre una visión integral y así usted logra una empatía con esas personas que representan a ese departamento. Dicho esto, veamos este ejemplo. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy. Este ejemplo nos permite a nosotros focalizarnos en una conexión muy grande que se hace entre un niño que tiene una limitación, ¿verdad? Y una discapacidad y el resto de la gente que está a su alrededor. Este escenario permite ver cómo los niños lograron entender la situación y proponer una solución, motivar una interacción. Pero fíjense, lo más valioso de esto es que
esos niños lograron integrar a una persona y todos entendieron que las condiciones del juego cambiaban ahora. Entonces, cuando usted logra tener esa visión integral de una situación, las limitaciones que tiene un departamento, las limitaciones que tiene una persona, eso tiene un peso tremendo. ¿Por qué? Porque usted no está siendo egoísta, usted está propiciando un momento donde usted considera cuáles son las condiciones que tiene esa persona y usted lo está incorporando. Entonces, su visión no es una visión exclusiva ni egoísta de la seguridad y salud en el trabajo, sino que usted está viendo esto como un todo, de manera integral. Por eso, yo aprovecho y cito este momento porque cuando estamos ahí en la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, yo les comenté que el día de ayer les comenté que habíamos llevado unas cosas, pero no lográbamos dar con la cacique del pueblo para conversar con ellos. Y hubo un momento en que yo llevaba un juego que se llama Riesgolandia para explicarlo a los niños. Es decir, mi intención era jugar con los niños sobre el juego llamado Riesgolandia. Si ven a la derecha de la foto, está un niño con un dado grande. Era un dado, ese es un dado con el que los niños se colocaban encima del tablero y jugábamos algo así como un ludo. Entonces, la gente tiraba el dado y se iba avanzando y le íbamos explicando qué hacer en casos de inundación, qué hacer en casos de sismo, qué hacer en casos de amenaza. Pero en ese momento yo entendí que esa información no iba a llegar a esos niños y comenzamos a hablar de seguridad jugando. Y el dado terminó en las manos de los niños, que luego se lo fueron pasando. Y yo comencé a abordar más bien temas de salud, es decir, íbamos pasando los dados a cada uno de los niños y le iba preguntando, ¿quién ha tenido fiebre? Pásese el dado. Y comenzamos a jugar con respecto a la salud de los niños para ver cuál era su condición de salud y quién había estado enfermo y quién no. Entonces, entender que a veces nuestros objetivos tienen que cambiar, eso también nos hace más asertivos, pero eso pasa porque nosotros no sabemos cuál era el público que íbamos a tener. No, muchas veces preparamos cosas para que las ejecute una persona y cuando estamos en el sitio nos damos cuenta que esas personas no pueden ejecutar eso que nosotros preparamos. ¿Por qué? Porque preparamos eso solamente desde nuestra visión, no los incorporamos. Entonces, cuando usted no incorpora a la persona para hacer un plan, una actividad, es muy difícil recibir la empatía de esa persona. Es muy difícil que esa persona conecte con usted. Entonces, usted tiene que ingeniárselas para lograr esa conexión con esa persona. Y fíjense, aquí les voy a colocar empatía, por ejemplo, entre damas. Estos videos me gustaron mucho. Yo les coloqué uno en el grupo en la mañana y luego le voy a colocar otro. Vean este caso. En medio de un intenso duelo entre Brasil y Angola en balonmano femenil, ocurrió algo extraordinario. La jugadora de Angola se lesionó gravemente y dos mujeres intentaban ayudarla a salir del campo, pero no podían. En ese momento, Araujo de Brasil, sin dudarlo, corrió hacia ellas y con una fuerza impresionante, la levantó en sus brazos. La cargó con cuidado, mostrando una empatía y solidaridad que trascendieron las rivalidades deportivas. La audiencia quedó asombrada. Este acto de humanidad tocó los corazones de todos, demostrando que, incluso en la competencia más feroz, la amistad y la solidaridad prevalecen. ¿Has presenciado un acto de solidaridad que te haya emocionado en algún otro deporte o competencia? Los leo en los comentarios. Fíjense cómo se dio ese caso de empatía entre esas damas, entre esas atletas. Vamos a ver otro caso de empatía entre las damas. Este es un caso cómico, pero es un caso muy real. Veamos qué pasa. ¿Qué pedo? ¿Qué
¿Por qué la miras? Yo ni te conozco. Ay, perdón, es la costumbre. Entonces, podemos ver cómo hay empatía en esos casos y cómo estas situaciones pueden ser muy comunes. Es decir, muchas veces tenemos solidaridad entre personas que se conocen o no se conocen y no hace falta inclusive tener datos de quién es la persona y quién no es para usted ser empático. Entonces, estos son casos en los cuales nosotros podemos entender ese tipo de situaciones. La empatía debe darse en situaciones armónicas, es decir, no tenemos que buscar algo triste para lograr la empatía. En medio de un Puede ser algo que nos permite conectar, así como un chiste, como una escena cómica. Es decir, la empatía puede darse de diferentes formas y diferentes maneras. No tiene que ser algo triste. Pero ahora, para reforzar este aspecto de la empatía, debemos entender que una de las cosas que caracteriza a los buenos líderes es la empatía. ¿Ok? Es decir, si usted quiere liderar, una de las recomendaciones así, una condición sine qua non, como decía mi papá, que en paz descanse, es que usted tenga buen lenguaje. Aquí pues vamos a ver un video de un gran amigo, de un líder que se llama César Herrera, estuvo en el Congreso también en Dominicana. César Herrera es ingeniero industrial, hizo una maestría también en gerencia, pero también hizo un PhD en innovación orientada al liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que es una persona estudiosa con respecto a estos temas. Y en una conferencia que grabamos justamente con César, hablamos de las 8 acciones de un líder visible en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el liderazgo lo recomendamos en todos los aspectos, pero una de las cosas importantes es que ese liderazgo tiene que ser visible. Y muchas veces ese liderazgo se hace visible de manera muy fácil cuando usted tiene empatía con la gente. Si usted no tiene empatía con la gente, es muy difícil que usted logre ser visible. Entonces, entendamos que empatía y liderazgo son dos cosas importantes que van de la mano. Y si nosotros fortalecemos las habilidades blandas, como una de ellas es la capacidad de tener empatía, con un liderazgo que se haga visible, eso nos va a permitir conectar muchísimo con la gente. Les pido por favor que mantengan sus cámaras apagadas en todo momento. Vamos a disfrutar este video y continuamos con esta sesión importantísima para todos. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Bueno, César Herrera es un apasionado por los temas de seguridad y salud en el trabajo, con unos temas de claves como el liderazgo, un liderazgo desde el ejemplo, desde los dientes hacia adentro, apalancado obviamente en los temas de innovación y que eso irradie pues los temas de cultura. Entonces soy un apasionado por esos temas. Pues César Herrera también es un servidor, una persona con la que siempre pueden contar. Normalmente no soy una persona que sea piedra en el zapato, trato de ser una persona facilitadora, muy enfocado a la acción. Entonces llevo muy fácil las cosas, las ideas a las acciones de una manera muy rápida. Entonces la calidad se va aprendiendo en el proceso.
Pero César Herrera pues viene de una familia muy humilde y sencilla de la parte norte de Colombia, en Montelíbano, en el departamento de Córdoba, una región golpeada por muchos factores sociales, mucha violencia y bueno, todos estos temas sociales que ya ustedes conocen de nuestro país. Y bueno, me tocó, como venía de una familia muy humilde, pues me tocó desde muy pequeño pues ayudar en la casa vendiendo empanadas, vendiendo galletas de soda, vendiendo bolis, que son como unos helados que en bolsa que hacen en la casa para poder vender. Empanadas, buñuelos, bueno, todo eso debía hacer cuando pequeño para ayudar un poco en mi casa. Y bueno, pero sí, por fortuna tuve, a pesar de que tuve una familia de muy escasos recursos económicos, pues siempre me formaron en valores, sobre todo en la transparencia, en la honradez y en el trabajo, pero sobre todo en la disciplina. Y era una familia pues católica, cristiana, apostólica, entonces también esos valores fueron influenciados pues en mi vida. Y eso pues me ayudó muchísimo, tanto que a través de, diríamos, de esa relación con los sacerdotes, conocí unos sacerdotes muy buenos, de una comunidad que se llama San Juan de Ávila, y en parte con lo que me habían dado en mi casa mis padres, con sus valores, con sus creencias, a pesar de, por ejemplo, de que mi mamá nunca terminó un bachillerato, siempre me enfocaron obviamente pues en muy buenos valores. Y gracias a estos sacerdotes obviamente pues tuve una visión obviamente pues diferente, y eso me permitió terminar un estudio profesional de ingeniería industrial. Luego me especialicé en seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente hice una maestría en sistemas integrados de calidad, medio ambiente y seguridad y salud. Y hace poco pues logré un doctorado en gestión de la tecnología y la innovación. Entonces, yo creo que la lección de esto es que no hay límites, y yo sé que muchos de los que están aquí participando en el Panamá Safe seguramente tienen muchas historias de vida, pero yo creo que no hay límites. Los límites están simplemente en nuestros pensamientos, y yo creo que hay que rodearse de personas muy buenas, personas que te orienten, porque también puedes conseguir en ese camino y en ese proceso personas que no te orientan muy bien. Entonces yo creo que una de las claves del éxito es rodearse de personas que te puedan ayudar y que te puedan orientar. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo contar de mí. Estos temas pues me han permitido liderar una asociación nacional de profesionales en salud, seguridad y ambiente, que es reconocida en Colombia y Latinoamérica, que se llama SONAP, HSE, en el que promovemos la cultura cero daño. Hemos hecho pues una cantidad de iniciativas, revistas GESEC Innovation, donde compartimos buenas prácticas en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todo lo que los colegas y amigos de seguridad realmente hacen. Pero ante todo, pues tienen un amigo, un cercano con el que pueden contar, con el que pueden confiar, siempre una persona que apoya y que colabora y que facilita. Eso es realmente pues César Herrera. Bueno, son dos experiencias muy bonitas. Una fue en el trabajo, en una multinacional que trabajé, muy reconocida. Entonces tenía un jefe muy jocoso, muy chistoso. Entonces yo normalmente salía a almorzar con él, nos sentamos en el casino, donde en ese casino aproximadamente podían estar 1.500 personas en su momento. Y bueno, nos sentamos cuando posteriormente, pues a los minutos se sienta un superintendente de ambiente y otra persona que era un visitante. Los visitantes se reconocían allá porque pues estaban vestidos de civil, porque en esa empresa pues todos teníamos uniforme, y tenía un chaleco y un carnet y un casco de color naranja. Entonces por eso se distinguían diríamos los visitantes. Entonces se sentaron, bueno, hola, ¿qué tal? Entonces este superintendente de ambiente nos presentó al señor, hola, les presento al doctor tal. Entonces este jefe mío, que era un poco jocoso,
lo saludó de una manera muy en nuestra región cuando ya usted tiene confianza. Mi jefe no conocía a esa persona, por supuesto. Entonces el saludo de él es, ¿qué más, mi llave? Es una cosa así como muy informal. Tanto que al superintendente de ambiente que estaba acompañando a este visitante, pues le dio como pena. De hecho, yo que estaba ahí sentado, también me dio pena. Yo en ese momento, pues, estaba haciendo el segundo año del doctorado. Entonces, este reacciona inmediatamente, este superintendente, y le dice, mira, fulanito, este señor es un doctor, es un PhD. Entonces, este jefe mío, que tenía unas respuestas a la velocidad de la luz, le responde de una manera así, muy natural. A mí en mi casa yo tengo un LCD o un VHS y yo no digo nada. Entonces, a mí no me importa eso. Entonces, esa es una lección realmente pues, de humildad. Y eso yo también lo he aprendido. Uno jamás puede ganarse las personas mostrándole los títulos o las propiedades que tú tengas a la gente. A la gente hay que tocarle el corazón y ganársela, obviamente, pues con respeto y admiración, pero no con títulos. Y el segundo anécdota fue ya graduado como doctor, tenía alrededor de unos 6 meses, entonces me fui a una universidad muy prestigiosa aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, y me fui con un jean y una camiseta negra, y como iba a revisar un trabajo con un profesor de esta prestigiosa universidad, entonces yo me llevé un maletín, entonces era el típico estudiante, descomplicado, con unos tenis, jean. Entonces llegué al salón de profesor, habían alrededor de unos 4 o 5 profesores. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Y al saludar a una persona en particular, que era un profesor, la manera que él se dirige a mí, para usted soy doctor. Entonces, yo lo miré a los ojos y le mencioné su nombre, porque ya él se había presentado. Para usted soy el doctor, por decir, no recuerdo el nombre, Mauricio. Entonces yo vehementemente lo miré a los ojos, le apreté la mano y le dije, ¿qué más, Mauricio? Entonces la persona insistió, en cierta manera, que lo llamara doctor. Entonces yo tuve una reacción como de risa, pero también pues le di su lección a este profesor y le dije pues que yo era doctor y no decía un pito. Entonces lo que le quise decir a él es que pues que el tema no es de títulos, el tema no es de si tú eres doctor o no eres doctor. Yo creo que aquí lo importante es el trato y el respeto con el que podemos tratar a las personas. Los títulos pasan, pero yo creo que la gente se gana la admiración realmente de uno en la medida que uno lo respete y lo valore, y no es sacando pecho por títulos. Entonces, como dicen por ahí, hay muchos que son doctores y yo creo que les queda grande ese título, y hay otros que ni siquiera han sido doctores y se han ganado la admiración y respeto de muchas personas y de muchas comunidades e inclusive de países. Entonces, yo valoro mucho la educación, por eso pues diríamos, he hecho este estudio, diríamos, de alto nivel, pero yo creo que no comulgo con eso de sacar pecho por esos títulos. Yo creo que la respuesta y consecuencia de eso son los resultados que usted puede dar, o uno puede dar a título personal, con los amigos y con las empresas.
frases, palabras más que frases. Normalmente, para romper el hielo y para animar a las personas, pues manifiesto normalmente algunas palabras como bárbaro, es decir, una cosa que diríamos, está chévere, está bacana, está muy buena. Entonces normalmente pues a la gente ya a veces me reconoce y me saluda como el bárbaro. Y otro, pues cuando veo que alguien está haciendo cosas muy buenas, pues yo reconozco eso, entonces normalmente lo catalogo como monstruo. Entonces también a veces me saludan así, aunque yo digo que son monstruos come paletas, no más, pero básicamente son como esas dos palabras. Y otra, normalmente, que uso en muchas conferencias es poderoso, que me parece cuando las cosas son muy buenas, que vale la pena replicar. Yo digo, esto es una vaina, una cosa poderosísima. Entonces son como 3 palabras que normalmente uso con frecuencia. Aguantemos un poquito. Yo creo que hemos aguantado lo más difícil, lo más complicado y lo más complejo. Entonces aguantemos. Yo creo que si aguantamos esta ola tan difícil que hemos tenido en este año 2020 y parte del 2021, yo creo que va a ser el año de cada uno de nosotros. Entonces, eso requiere y se necesita obviamente pues un precio. Si yo quiero resultados más grandes, pues el sacrificio y el precio va a ser mucho más grande. Entonces, hoy es pensar qué es lo que yo necesito hacer para que cuando esto realmente pase, yo pueda sacarle el provecho y los frutos a todo este esfuerzo que he construido durante años. El liderazgo en seguridad y salud de los trabajadores nunca había estado tan expuesto como en estos tiempos. Desde hace más de un año, muchos de los que estamos aquí conectados tuvieron que asumir el reto de convertirse en líderes visibles en temas de seguridad y salud en el trabajo, y aunque muchos otros puede que ya lo vinieran haciendo, jamás habían tenido tantos ojos puestos en su gestión. Todos sabemos que el liderazgo en seguridad comprende comportamientos dirigidos a facilitar e influenciar a los colaboradores en el logro de los resultados y objetivos de seguridad. Precisamente este constructo de liderazgo en seguridad incluye un conjunto de atributos que implican tener conocimiento específico en los temas de seguridad, pero también incluye estilos, actitudes, rasgos de personalidad que cada líder posee y que permite que se desarrolle una interacción entre los líderes y los seguidores precisamente para alcanzar las metas de seguridad. Aunque no existe un estilo de liderazgo único, sí hay un consenso muy importante sobre los errores que como líderes en seguridad debemos evitar para influenciar precisamente a nuestros colaboradores y lograr un alto desempeño en seguridad. Estas acciones que les voy a comentar ahora precisamente fueron recopiladas a partir de investigaciones, de artículos, de reflexiones de expertos, de algunos libros, pero sobre todo de alguna experiencia personal en el manejo de personas y responsabilidades en organizaciones. Así que yo los invito a trabajar en estas 8 acciones claves para ser un líder activo y visible en seguridad. Y la primera acción es ejercer un liderazgo activo y visible. Es importante que el líder transmita tranquilidad y calma a las personas. Todos deben sentir que existe un líder delante de la situación, poniendo la cara y el pecho, que está a cargo y se la está jugando por todos y todas. Un líder precisamente activo y visible en seguridad se tiene que hacer notar, que lo vean, que lo sientan, su presencia visible y su voz se debe escuchar con fuerza en cada rincón y en cada lugar de la organización e inclusive de su familia. Una segunda acción que debemos hacer como líderes es comprometernos. Y precisamente en estos momentos de crisis y en situaciones de riesgo como el que estamos viviendo, el líder debe demostrar un compromiso verdadero y sincero. Y eso se tiene que alinear a los propósitos, a los valores y a la filosofía de vida. Y ese compromiso precisamente impactará en las creencias, en las prácticas y comportamientos de los colaboradores. Un líder, cuando se compromete realmente, genuinamente, se nota con verdaderas acciones. Y lo que tiene encomendado lo desarrolla precisamente con el máximo interés
y no hace falta que se lo recuerden o que le obliguen. Una tercera acción para ejercer ese liderazgo activo y visible es motivar. Cuando se ha perdido precisamente la esperanza, el líder se debe llenar de coraje para motivar, para inspirar, para desafiar. Debe aportar significado a la vida de las personas y sobre todo despertar el espíritu de equipo. Tiene una gran habilidad para comprender y redirigir precisamente los pensamientos, las emociones, las decisiones y las acciones de las personas. Además, este tipo de líder tiene la capacidad de entender la realidad y de formar una visión positiva. Además, conoce su propósito y lo vive con una intención clara. Se enfoca precisamente en agregar valor a la vida de los demás. Un siguiente, diríamos, acción es reconocer. Un líder siempre reconoce el buen trabajo de su equipo. Le hace saber lo orgulloso que se siente por el aporte y la contribución de la gestión en los temas de seguridad y salud en el trabajo. También los ayuda a crecer por medio de diferentes escenarios, asignándoles determinados roles. Además, este tipo de líder espera con paciencia el aprendizaje de sus colaboradores. Un quinto, diríamos, acción es hablar con el equipo. En situaciones de crisis, conversar con los equipos de trabajo se convierte en una de las herramientas más poderosas para entender, para proponer y sobre todo avanzar ante la incertidumbre y la crisis. Un líder precisamente valora este espacio, lo tiene muy presente en su agenda y realmente pues se compromete. Una siguiente acción es retroalimentar. Los líderes dan una retroalimentación a sus colaboradores en cada uno de esos elementos, sobre todo más importante para que las personas aprendan, mejoren y crezcan en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Precisamente en estos momentos claves en los que estamos, se debe dar retroalimentación precisamente sobre los comportamientos y conductas que pueden obviamente generar un impacto no deseado al desempeño en seguridad. Y una séptima acción que debe hacer un líder es aceptar, obviamente, las críticas. Las situaciones complejas a veces no nos debemos cerrar ante las críticas. En ocasiones yo creo que puede ser la única manera de aprender, de cambiar, de replantear y sobre todo redireccionar lo que estamos haciendo mal. Es importante conocer muy bien los puntos de vista que tienen las otras personas precisamente para mirar otras posibilidades. Y yo creo que si no recibimos y afrontamos una crítica sobre nosotros y nuestro desempeño, yo creo que vamos a alertar a nuestros colaboradores y obviamente eso va a generar una reacción y que va a permitir que ellos se alejen. Y una octava acción es estimular la innovación. Un líder yo creo que debe convertir todas las oportunidades precisamente en posibilidades, en esas capacidades para vislumbrar e inspirar obviamente un trabajo mejor. Un líder que no dedica tiempo a repensar en lo que puede hacer mejor, en lo que puede cambiar y si no desafía el status quo, que si no promueve la co-creación y la colaboración, si no realmente está generando nuevas ideas y nuevas tecnologías, obviamente es un líder que va a desaparecer. Un líder innovador reconoce que no tiene todas las respuestas, pero plantea unas preguntas retadoras y eso va a ayudar obviamente a lograr un liderazgo activo y visible en seguridad. Muchas gracias por esta participación a Pablo, a Panamá Safe y a Proiset Panamá por esta invitación. Muchas gracias. Excelente esos aportes del doctor César Herrera. De verdad que me encanta mucho esa conferencia. La tenemos
grabada desde hace cierto tiempo para ustedes y siempre la utilizamos en esos momentos donde hay que fortalecer el liderazgo. Recuerden esas 8 acciones porque ustedes saben que este es un programa que es evaluado, entonces esas 8 acciones que los líderes deben desarrollar van a ser siendo algunas claves para este proceso. Así que las vamos a ir compartiendo también en el grupo, usted va a tener acceso a esta clase, la va a poder adelantar, la va a poder retroceder, va a poder repetir esta información porque es muy importante. Recuerde que queremos que usted se convierta en un líder, en una persona que tenga esa capacidad de manejo de esos escenarios complicados y quizás ya usted lo es, pero simplemente estamos puliendo un poquito la información en pro de dejar una huella positiva en cada uno de ustedes. Voy en breve a colocar un audio en el grupo de WhatsApp que tenemos, que lo envíe el doctor César Herrera, y voy a colocar también sus redes sociales para que compartamos con él esa información y le agradezcamos también pues el hecho de que él esté brindando un aporte para este programa, que lo siga en sus redes sociales también. Así que nada, voy a dejar esa información en breve. Bueno, tenemos una hora sentados y hay que hacer una pausa, ¿ok? Vamos a hacer una pausa, vaya al baño, tómese un cafecito, busque agüita, dele un abrazo a sus hijos. Vamos a descansar 3 minutos del el sedentarismo, vamos a pararnos para fortalecer el retorno venoso, que no se nos hinchen los pies por estar mucho tiempo sentados. Así que nos vemos en 3 minutos, ¿ok? Ahí regresamos. Muy bien, hemos finalizado ese corto receso para estirar un poquito las piernas, buscar un cafecito, agüita. Excelente. Bueno, les recuerdo que he colocado en el chat del grupo, del curso, la información del doctor César Herrera para que ustedes cuando puedan lo sigan en sus redes sociales, le comenten, agradezcan su participación en este evento porque justamente se trata de reconocer los aportes que recibimos y de agradecer a las personas que hacen posible estos esfuerzos. Una cosa importante y siempre debemos tener presente es dejar una huella positiva, no sobre alguien, no dañando a alguien, sino dejar esa huella, pero sin pisar a nadie. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que esa visión de liderazgo, esa visión del manejo de las situaciones, tienen que en todo momento dejarse en evidencia que usted no quiere entrar en guerra con las personas, sino más bien que usted está preocupado por las personas. Y esta palabra, preocuparse, es una palabra clave que en la gestión de seguridad y salud en el trabajo no la utilizamos como debemos. Fíjese, por ejemplo, cuando usted consigue a alguien sin botas en un área donde debe tener botas o sin casco en un área donde alguien debería tener casco. Usted le dice, oye, ponte las botas. O, ¿qué haces aquí? Ponte el casco. ¿Por qué estás sin casco? Eso es lo que básicamente nosotros hacemos cuando estamos en las áreas. Pero es muy distinto cuando le decimos, hermano, yo estoy preocupado por usted. Entonces, cuando nosotros utilizamos esa palabra, me preocupas, me preocupa lo que estoy viendo, estoy preocupado por ti, hay una sensación en que esa persona es la prioridad, porque en efecto debe ser así. Usted debe mostrar que usted está preocupado por la gente, no molesto con la gente, no en guerra con la gente, sino que usted tiene una preocupación por las personas. Cuando usted logra evidenciar eso, ya usted disminuye muchísimo la conflictividad propia de la profesión. Entonces nosotros tenemos que visualizar que una de las cosas claves es demostrar preocupación por la gente, expresárselo, porque eso nos va a permitir disminuir los niveles de conflictividad propias de la profesión y de la labor que utilizamos. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que entender que no nos conviene estar etiquetando a nadie. Es decir,
Nosotros por ninguna circunstancia debemos etiquetar a otras personas. Debemos propiciar, darle a su gente el nombre, el respeto, la posición que se merece esa persona. Y usted dirá, bueno, Pablo, pero si es el último en la cadena administrativa, esa es una posición. Esa persona merece respeto. Esa persona está ahí por la misma razón por la que usted está. Entonces, fíjense, entendamos esto. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes, muchísimas, pero hay cosas en las que somos comunes. ¿Por qué usted trabaja? ¿Por qué quiere que trabaja el otro que está en la posición más alta o más baja en su empresa? ¿Por qué cree usted que usted tiene compañeros en este grupo que hacen lo mismo que usted o las labores similares? Quizás no lo mismo, pero ¿qué motiva a esa persona a estar trabajando 8, 10 o 12 horas en ese sitio? Las mismas necesidades que usted tiene, las mismas. Entonces, esa persona que está en el sitio de trabajo, que está trabajando, tiene las mismas necesidades que usted. Tiene que pagar comida, tiene que pagar colegio, tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, teléfono, tiene que comprar gasolina, pampers, pañales, alimentos, cereales, harinas, carnes. Entonces, tenemos muchísimo en común. Entonces, cuando usted le dice a la gente que es común con usted y usted se lo hace entender, usted disminuye barreras, porque es la realidad. Mire, a los 38 grados, a partir de adelante nos da fiebre. Todo, sin excepción. Nos da hambre. Hacemos pipí y hacemos pupú. Nos duele la cabeza. Si es una dama, tiene el periodo. Si es un caballero, a veces trabajamos también en la casa, igual que las damas. Trabajamos a veces más en la casa que en el propio trabajo. Tenemos retos. Tenemos deseo de superación personal. Las damas todos los días tienen que acomodarse el cabello para ir al trabajo. Los caballeros todos los días tenemos que hacer lo que hacemos. Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros creemos que somos distintos y somos iguales. Mientras usted quite etiquetas, no las ponga, las quite más bien, usted podrá tener mayor proximidad a esa persona. Pero si usted más bien etiqueta a personas, entonces se va a ver como ejemplos, por decir algo, en un salón de conferencias, la gente se siente en un sitio, todas ahí porque tienen afinidad. Y en la otra esquina del salón están todas ahí porque esas tienen afinidad entre sí. Mientras usted no pueda sentarse en la esquina que quiere porque pierde la afinidad con esa persona, significa que ya ese grupo de personas fueron etiquetados. Y a usted le conviene quitar esas etiquetas de lado y lado y quitarse la etiqueta que usted puede tener también. Entonces, recomendación sana, no etiquetes para que no te etiqueten. Y el hecho de que usted quiera formarse en habilidades blandas, que usted reconozca la importancia de la empatía, reconozca la importancia de el liderazgo, usted le va a tocar asignar también tareas, le va a tocar también dirigir tareas, le van a tocar también objetivos importantes y claves. Es decir, que usted va a tener que entender y va a tener que poner en práctica el hecho de que los objetivos tienen que ser objetivos inteligentes. Y para eso utilizamos esas siglas como SMART, que significan en inglés específico, medible, alcanzable, realista y en tiempos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, les digo, bueno, este año, ¿cómo va a ser nuestro desempeño en seguridad? No, este año vamos a utilizar más los equipos de protección personal. Eso no es un objetivo medible. Eso no es un objetivo realista. Eso puede ser alcanzable, pero eso no es medible. Entonces nosotros tenemos que focalizar que nuestros objetivos sean claros,
sean específicos, sean medibles, sean alcanzables. Este año voy a hacer mejor la seguridad. Eso no es medible. Entonces, cuando usted tiene una meta grande, ambiciosa, conviene separarlas en pequeños pedazos, en segmentos que sean de tareas más pequeñas y usted que pueda visualizar, medir, alcanzar ese objetivo en un tiempo prudente, ajustado a los planes que usted tenga, pero de esa forma nos lleva también a nosotros a entender que cuando nosotros queremos supervisar la gestión humana, la labor del prevencionista, tenemos también que buscar que esos mecanismos de medición de esa gestión correspondan también a los objetivos que se asignaron. Entonces, si nosotros asignamos un objetivo, por ejemplo, no, este año vamos a utilizar mejor las herramientas de seguridad, entonces usted difícilmente va a poder evaluar eso, porque usted no asignó objetivos medibles en el tiempo, alcanzables, realistas y de manera específica. Entonces usted difícilmente va a poder obtener una retroalimentación de esa supervisión. Entonces, los buenos líderes asignan objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas en el tiempo, porque eso nos va a permitir hacer un monitoreo también específico, medible, alcanzable, realista, ajustado a un tiempo, y eso va a marcar una gestión. Entonces nosotros tenemos que entender bastante la importancia de la asignación correcta de los objetivos para que puedan ser específicos, medibles, alcanzables, realistas en el tiempo, y de esa manera podemos tener la capacidad de supervisar mejor cómo va esa gestión. Dicho esto, vamos a ver este video. Muchos de nosotros creíamos que la persona iba a alcanzar el carrito de hot dog y resulta que la persona lo que quería era colocarle ketchup o salsa de tomate. Y en estos días aprendí que se llama cachú en dominicana. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos creer o pretender que la persona tiene un objetivo y resulta que la persona al final termina teniendo otro objetivo. Entonces, eso nos lleva a entender que los objetivos de nuestra gestión tienen que estar muy claros. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a medir el desempeño de esta sesión de formación y capacitación? Bueno, yo les pido videos, que usted participe en el programa. Usted debe enviarme un video sobre el tema que vimos ayer, o la clase de ayer, o la clase de hoy, pero usted al final va a tener también una evaluación. Y esa evaluación va a indicar si usted captó información o no la captó. Entonces, nosotros tenemos también que ver cómo es ese desempeño de ese esquema de medición para ver si fuimos realistas o no realistas, si fuimos específicos o no fuimos específicos, si fuimos claros o no fuimos claros. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo en conjunto. Muy bien. Si estamos bien hasta acá con esta explicación, por favor, coloquen un puntito en el chat para saber que vamos bien y que podemos continuar. Y si hay preguntas, coloquen una X, por favor. ¿Ok? Si hay preguntas, coloquen una X. Y si está todo bien hasta ahora, coloquemos un puntito. ¿Sí? Así que muchísimas gracias a todos los que están participando. Excelente, me gusta eso. Recuerden que esta clase, usted también, si alguien no estuvo presente por alguna circunstancia, la va a poder ver también por el YouTube. Entonces, usted nos escribe con toda confianza y nosotros le compartimos los enlaces, aunque usted simplemente coloca proyectos y seguridad en el YouTube y le van a salir, por supuesto, la información. Y si coloca clase 1, habilidades blandas,
o clase 2 habilidades blandas, entonces automáticamente lo vamos a enviar. Las presentaciones no las enviamos. Bien, enviamos son las grabaciones, ¿ok? Eso es importante. Bueno, estas son presentaciones que hemos armado para compartir con diferentes personas. Pero la idea es que usted pues tenga esta herramienta y que arme sus propias presentaciones con toda confianza, porque la idea es que usted también se fortalezca en estos temas. Ahora bien, vamos entonces a continuar. Una de las cosas importantes que los líderes deben desarrollar para fortalecer su empatía es la demostración de la escucha activa. Lo hemos estado diciendo todos estos días, lo dijimos en la conferencia inicial, lo dijimos ayer, lo estamos mencionando hoy. Usted puede ver cómo las dos fotografías superiores no demuestran ese interés en escuchar. Y no es escuchar para defenderse, es escuchar para entender. Sin embargo, en las dos fotografías de abajo sí podemos ver que hay una escucha activa, hay un interés. Entonces, usted como líder, usted como esa persona que está fortaleciendo sus habilidades blandas, cuando usted vaya a conversar con alguien o usted va a solicitar información, ponga interés en escuchar lo que le van a decir. Aunque inclusive no le guste lo que le van a decir, ponga interés en escuchar. ¿Por qué? Porque automáticamente usted va a transmitir un respeto hacia esa persona. Es decir, usted va a visualizar el hecho de que está demostrando que la información que viene es interesante. Y si esa persona o usted logró conectar con ese mensaje, con esa estrategia, con esa acción, entonces los productos van a ser más expeditos y se evita el retrabajo. Pero cuando usted comienza conversa con alguien que ni siquiera lo mira, que no le está prestando atención, que tiene el teléfono en la mano, usted automáticamente le está transmitiendo a esa persona que lo que le está diciendo no le es de interés, que hay cosas más prioritarias. Y sí pueden haber cosas más prioritarias, pero en ese caso hay que decir, oye, permíteme un segundo que esta conversación la estoy esperando, déjame responderla y te atiendo para prestarte la atención que te mereces. Eso es más respetuoso. Entonces, son cosas que nos cuesta mucho corregir, son cosas de la vida cotidiana, pero tenemos que ir mejorando eso de nuestras propias acciones. Recuerden, escuchar para entender, no para responder. Escuchar así como cuando estamos buscando si la persona tiene pulso o no tiene pulso, si hay actividad cardíaca o no tiene actividad cardíaca, ponga interés en escuchar para entender lo que le están planteando, no para defenderse, no para soltar un argumento, sino realmente para demostrar que esa información que le están dando a usted le interesa, porque usted merece respeto a las personas que se están sumando a ese proceso, a esa conversación. Eso es clave para todos nosotros. Ahora, es importante que usted lo demuestre, sobre todo cuando hay conflictos. ¿Por qué cuando hay conflictos? Porque inclusive la solución del conflicto muchas veces requiere es de interés en entender el problema. Es decir, muchas veces hay conflictos que no se resuelven porque nadie le ha prestado el interés en escuchar el planteamiento. Entonces, usted va a tener, sin duda alguna, conflictos. Usted pasa 12 horas, 8 horas, 14 horas, 16 horas con esa persona con la que usted trabaja, por supuesto que va a haber conflictos. Eso es muy normal. Es más fácil tener conflictos con compañeros de trabajo que inclusive con compañeros en casa, con familiares. Entonces, nosotros debemos visualizar que esos conflictos van a ser más fácil de manejar mientras nosotros estemos más alineados con las diferentes identidades de las personas que nos están planteando el problema. Entonces, si usted no muestra interés en saber lo que está pasando, en escuchar lo que está pasando, en lo que le quieren comentar, usted lleva entonces todas las de perder en la solución de ese conflicto. Por eso nosotros recomendamos siempre que exista ese deseo de entender lo que está pasando para poder solucionarlo. Pero, por supuesto, hay una resistencia en muchos de estos casos. Y esa resistencia es o suya o de algunos de los integrantes del esquema o del sistema donde se presenta el conflicto. Entonces, ¿recuerdan eso que yo les decía de colocarse en el lugar de la otra persona, aunque no sea nuestro departamento, aunque no sea nuestro equipo? Pues entender las visiones de cada quien
nos va a permitir analizar los diferentes posibles soluciones que pueda tener esa situación o inclusive entender realmente los escenarios que pueden darse y las complejidades que esto requiere en este caso. También les comento que usted puede tener conflictos con sus seres queridos, claro está. Dígame yo, por lo menos con mi hija, yo pudiera estar peleando con mi hija para arriba y para abajo y puedo tener diferencias de opiniones, así como usted puede tenerlas con su pareja, con su esposo, con su esposa, con un compañero de trabajo. Pero eso es y tiene que ser manejado como un problema no personal, sino organizacional. Es decir, la resolución de ese conflicto no es un tema de Tania y de Pablo, no, es un tema de la organización. Es decir, tenemos que solucionar este tema por el bien de la organización. No es que es un problema personal, porque me lo plantea ella, o la de mantenimiento, o la de legal, o la de salud ocupacional, o el de recursos humanos, o el de gestión administrativa. No, es un tema de la organización. Entonces, mientras nosotros pongamos mayor atención, mayor escucha, mayor interés y nos coloquemos en el lugar del otro o entender la visión del otro, vamos a tener mayores herramientas para solucionar ese conflicto. Y eso es clave, eso es inteligente. Pero mientras nosotros marquemos resistencia, y no, eso es un problema de Tania, que lo resuelva Tania. Eso es un problema de salud ocupacional, que lo resuelva salud ocupacional. Eso es un problema de legal, que lo resuelva legal. Eso es un problema de mantenimiento, que ellos, cuando ellos quieran que pidan ayuda, ¿no? Nos estamos colocando en una posición personal y no una posición organizacional. Entonces ahí se hace más cuesta arriba la resolución de los conflictos y eso genera mucho retrabajo, desgaste e inclusive una insatisfacción laboral. Es decir, hay gente que no renuncia a los trabajos por la organización, sino por los jefes que tiene. Entonces, cuando los jefes plantean un problema donde se aíslan y no son interesados en solucionar un problema, sino que la cosa puede estar explotando, pero mientras a él no lo mencionen, él no lo toquen, él no opina. Entonces, esos son escenarios laborales que desgastan muchísimo, que consumen. Y de hecho eso es un tema crítico estadístico donde el nivel de los emprendimientos y los trabajos informales o freelance está viéndose de manera exponencial, casi que logarítmica en muchos países. ¿Por qué? Porque la interacción humana posterior también a la pandemia se ha hecho más compleja en muchos casos. Entonces nosotros debemos entender estos escenarios para propiciar la inteligencia emocional de la gente que hace parte de nuestro equipo de trabajo. Yo les decía en la conferencia y me gusta repetirlo, la inteligencia emocional de nuestros padres es valiosa, en este caso las madres que pasan más tiempo conviviendo con nosotros. Pero es muy valiosa, ¿por qué? Porque muchas veces las madres entienden qué es lo que está pasando y muchas veces las madres nos conducen hacia el camino que no necesariamente queremos ir, pero que debemos ir. Por ejemplo, muchas veces tenemos que comernos los vegetales, pero no nos gustan los vegetales. Usted le dice a un niño, ¿qué le gusta más? ¿Las papas fritas, el pollo frito o los vegetales? El niño va a decir las papas fritas, el pollo frito, la hamburguesa, la pizza, pero tiene que comer vegetales. Entonces, ¿qué hacen las mamás? Comienzan con las famosas cucharillas de la sopa y van, vamos, hijo, una cucharita por tu mamá. Igual una cucharita por tu papá y Juan, otra cucharita por la tía Juan, una cucharita por el tío Juan, por tu amiguito Pablito y va, y cuando te das cuenta, has recorrido todo el curso, todos los amigos del colegio, toda la familia, hasta tíos y tías que uno no conoce, pero las madres saben que esa sopa, que ese alimento es por nuestro bien. Así pasa con los líderes. Los líderes muchas veces nos llevan a caminos que no nos gustan, pero que son los caminos que debemos recorrer. Muchas veces tenemos que, y lo decía César en su conferencia, que nosotros tenemos que propiciar la gestión emocional de los integrantes de un conflicto para también propiciar las soluciones a ese conflicto. Entonces nosotros tenemos que muchas veces encarar situaciones que pudieran ser no muy agradables, pero tenemos que afrontar las posiciones de los diferentes integrantes del departamento. Y mientras uno esté claro que esa es una posición circunstancial o laboral y no personal, entonces es un problema que se resuelve más fácil. ¿Por qué? Porque la solución es de la organización, no de las personas. Entonces nosotros tenemos que
priorizar que las soluciones son organizacionales y que los conflictos son netamente laborales. Eso nos va a permitir tener diferencia de criterio con cualquier persona, pero como él está en la misma empresa que yo, en la misma organización que yo, entonces nuestro objetivo debería ser un objetivo común y eso facilita la resolución de conflictos por medio de la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional no se desarrolla de la noche a la mañana, es decir, eso no es un tema fácil, eso es un tema, eso es un tema que de alguna otra forma eh, nos lleva a reflexionar muchísimo. Eso es un tema que la inteligencia emocional es algo que, si bien es cierto, no es un tema técnico, han surgido una serie de herramientas que nos permiten a nosotros diferenciar cuando estamos respondiendo por algo visceral, por instintos naturales, como lo vimos en la primera clase, o cuando estamos respondiendo a algo de manera más concienzuda, con una visión más integral, con una visión más estratégica. Entonces, yo les dejo una tarea, esta es la tarea número 2, que es colocar ejemplos de donde la inteligencia emocional se hace evidente. Un caso, o hablemos de la inteligencia emocional para el manejo de conflictos, o cómo, por ejemplo, muchas veces nosotros vemos que estamos peleando por cosas que no son productivas. O, por ejemplo, cómo manejamos el hecho de que dos hijos quieran ver películas distintas en el mismo televisor. ¿Cómo manejamos esos casos? Entonces, muchas veces manejamos los padres o las madres o los jefes situaciones en las cuales tenemos que controlar los ímpetus o las inmadureces o los intereses distintos. O, por ejemplo, cómo nosotros logramos hacer converger dos niños, dos caracteres, dos personas, dos departamentos, dos líderes en un objetivo común. Ahí radica la inteligencia emocional. Y recordemos que no somos los mismos todo el tiempo, nosotros evolucionamos. Yo recuerdo cuando esa figura que está ahí, ese gordito que está ahí soy yo. Había un helado que me gustaba muchísimo. Y coloco esta imagen es porque a mí me gustaba mucho ese helado que era de la marca F, que era un helado de vainilla. Le decimos mantecado. Pero yo a la edad que luego tenía en la siguiente fotografía me decían, ¿qué helado quieres? Y yo decía mantecado, vainilla. Es decir, yo no había probado ningún otro helado sino el de vainilla, el de mantecado. Y mi mamá me decía, hijo, pero el de chocolate, no mamá, yo quiero es vainilla, mantecado. Entonces hubo un día muy soleado y pasó el señor de los helados. Y mi mamá le dijo al señor que no me diera por ninguna circunstancia un helado de vainilla o de mantecado. Entonces yo iba al carrito, cuando se ve ese carrito, me dice, ven hijo, para que elija el helado. El señor dijo, no, los de vainilla y mantecado están malos, tienes que elegir otro. Señor, pero ahí está el de mantecado. No, hijo, tienes que elegir otro porque esos están malos. Y entonces ahí conocí el chocolate. Entonces, ¿qué pasa? Ahora entonces eran los de vainilla y los de chocolate. Y así fueron, y así van las madres, y así van cada uno de nosotros moldeándonos la respuesta, las situaciones. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esa inteligencia emocional de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas, de las novias, de las parejas, de los esposos, de los novios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos cada vez más a entender que en algunos casos nos toca ceder espacios, ceder nuestros gustos, ceder nuestras prioridades a las de nuestros hijos, a la persona que queremos. Pero eso no es fácil. Pero en la medida que nosotros entendemos eso, nos hacemos mejores personas. ¿Por qué? Porque disminuimos el nivel de egoísmo propio de nuestra propia personalidad. Ahora fíjense, el hecho de que usted entienda y el hecho de que usted exponga que su prioridad pasa a un segundo lugar y que usted le da paso a otra persona para que ejecute una actividad primero que usted, eso dice mucho de usted. Entonces nosotros tenemos que aprovechar
esas situaciones en las que nosotros no somos los primeros, no nos toca de primero, no tenemos la prioridad para apoyar al que sí la tiene. ¿Sí me explico? Y para darle a entender que esa persona que necesitamos que haga ese trabajo primero, para nosotros ir a reforzar su trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al hotel, no sé si se ve bien aquí, lamentablemente creo que no se va a ver por el filtro que tenemos. Déjeme dejar de compartir un momento para mostrarlo a ver si se aprecia mejor. Quizás aquí ustedes no lo ven, no se ve nada, mil disculpas, no se ve nada, no se ve porque es blanco. Voy a tratar de hacer un poquito de sombra, colocarlo de lado. Esto es un detallito, una notita que nos dejó la persona que hizo las habitaciones en el hotel. Nosotros llegamos a un hotel en el Congreso y día a día nos fueron dejando notas. Lamentablemente no, si acaso logro conectarlo, bueno, no se aprecia bien. Ahí más o menos se ve. Fíjense estas notas que dejó esta persona. Esta persona nos decía y nos deseaba que tuviésemos un lindo día. Estas son las personas que con unas florecitas en cada habitación, con unos pétalos en cada habitación, esto es del Hotel Sheraton en Santo Domingo, nos decía que tenga un hermoso día y que Dios le bendiga su camarista, y en este caso coloca el nombre Joel, o Jael, perdón, Jael. Entonces, estos son detalles que nosotros logramos conseguir de gente que simplemente hacía su trabajo, pero que con dejar una nota alegraba la presencia de cualquier persona. Entonces, estos son los detalles que cuando alguien hace su cama, le prepara su cama, le permite a usted fortalecer esa gestión que usted va a realizar. Entonces, nosotros tenemos que utilizar la inteligencia emocional de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo para entender que no vamos a lograr las cosas solos, que necesitamos trabajar en equipo. Y nosotros necesitamos de mucha gente que nos tienda las sábanas, que nos haga la comida, que nos dé un abrazo, una felicitación. Oye, Pablo, te felicito, me gustó. Así como yo le digo, díganle a César si le gustó su participación. O díganle, por ejemplo, a la gente del IDOPRIL que el Congreso estuvo excelente. ¿Por qué? Porque tenemos que motivar también que esas cosas que son buenas, que son productivas, nos ayuden en todos los sentidos. Entonces, nosotros tenemos que entender que no estamos solos y que estos objetivos se alcanzan trabajando en equipo. Ahora bien, ya vamos a ir finalizando, nos quedan 23 minutos en esta sesión. Vamos a colocar un video importante de un amigo que es ecuatoriano. Grabamos su conferencia también hace tiempo, pero él habla también sobre las habilidades blandas. Entonces, en este caso, todas estas conferencias que estamos viendo tienen justamente que ver con el eje central, las habilidades blandas. Entonces, los invito a que disfruten esta conferencia de Clever Parra desde Ecuador y luego les voy a pasar el contacto de Clever también para que lo feliciten y para que agradezcan su participación en este evento. Muy bien, vamos con el video de Clever. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Bueno, Clever Parra es una persona humilde, sencilla,
trabajadora. Nací en Riobamba hace varios años ya, y es una ciudad pequeña de Ecuador. Posteriormente salí a realizar mis estudios en la capital, y desde aquella etapa, hablo de 1986, pues vine acá a la ciudad de Quito a formarme, y posteriormente me gradué como oficial del ejército ecuatoriano en el año 1989. Desde aquella época salí a servir en las diferentes ciudades, desde el norte hacia el sur, este, oeste, en todas las ciudades del país, y obviamente para mí es una gran satisfacción el haber conocido hasta los últimos recónditos de mi patria, y sobre todo el poder haber servido a los ecuatorianos desde las actividades que he realizado. Luego de aquello, pues decidí emprender, salí a la vida civil, y luego pues emprendí con mi propia empresa. Soy gerente general de Security Doctors Ecuador y soy director general de IPS, que se dedica específicamente a brindar servicios de seguridad y salud en el trabajo, servicios de seguridad integral, servicios de investigación, servicios de capacitación, servicios de monitoreo, e inclusive también realizamos servicios de ciberseguridad. Esto lo venimos haciendo desde el año 2014. Justamente a partir de un viaje que hice a Europa, pues me interesó mucho el incursionar en estas ramas de la seguridad, justamente porque en Europa conocí varias empresas que se dedicaban a gestionar la seguridad desde afuera. Es decir, las empresas les contrataban a empresas para que gestionen la seguridad en forma integral. Esto en cuanto a la actividad que realiza mi empresa. En el área de seguridad yo estoy aproximadamente más de 15 años. Y obviamente ya con la experiencia que hemos tenido a lo largo de todos los años, luego de haber atendido a pequeñas, medianas, grandes empresas, pues podemos decir que mi institución es una de las pioneras y es una de las que brinda servicios de calidad, no solamente para satisfacer las expectativas de los clientes, sino para sobrepasar esas expectativas. Las habilidades blandas, en definitiva, hacen referencia a las habilidades no cognitivas que nos permiten el conocimiento y la relación con los demás y con uno mismo. Es importantísimo tener claro este concepto, ya que también nos permite la resolución eficiente y creativa de problemas, el reconocer y manejarnos a nivel emocional, el plantearnos objetivos y planificar para llegar a obtener estos objetivos. Estas habilidades blandas son transversales, es decir, se dan en todos los contextos de la vida y suponen a grandes rasgos, pues, el modo en que las personas nos relacionamos con nuestro entorno. Es importantísimo tener la claridad sobre ese tema. Y en cuanto a lo que tú mencionas sobre la importancia de las habilidades blandas, pues te puedo decir que son sumamente importantes en la actualidad. No solamente en la actualidad, sino en el futuro, ya que te permiten tener no solamente éxitos académicos, sino te permiten tener un éxito empresarial o un éxito profesional. Yo considero desde mi punto de vista que una persona que tiene desarrollada adecuadamente sus habilidades blandas va a tener mucho más éxito que otra persona que no lo ha realizado. Yo tengo varias habilidades que te podría citar, entre ellas, por ejemplo, la creatividad. Es importantísimo que en todas las actividades que nosotros realizamos, tanto personales como empresariales, utilicemos la creatividad para la solución de conflictos, para la solución de esos obstáculos que se nos presentan día a día. Otro de las habilidades importantísimas es la innovación. Tomemos en cuenta que en la actualidad, sobre todo después de esta pandemia que le estamos sufriendo todavía, han existido empresas que han innovado. Te voy a dar un ejemplo. Yo represento en el país a una empresa que es de tecnología. En la actualidad nosotros estamos haciendo el monitoreo de todas las personas que necesitan
atención médica por el tema del COVID-19. Entonces, nosotros georreferenciamos a los pacientes o a las personas que necesitan ese tipo de atención y eso permite optimizar los recursos. Eso es un ejemplo clarísimo de lo que es la innovación. Otra de las habilidades es el pensamiento crítico. Muchas de las veces nosotros no somos capaces de aceptar una crítica constructiva, pero en toda institución, en toda empresa, es importantísimo que exista estos ejercicios de pensamiento crítico para ayudarnos a crecer. Existe también el tema de resolución de problemas. Debemos tener esa habilidad para resolución de problemas. Todos los días en nuestras empresas se generan conflictos, problemas con clientes internos, con clientes externos. Y en la actualidad es muy importante que tengamos esa habilidad para resolver ese tipo de conflictos. Otra habilidad es el trabajo en equipo, es indudable. Y hay que tener mucho cuidado con este concepto. Trabajo en equipo no significa darle haciendo el trabajo al otro. Significa que cada uno de los integrantes del equipo conozca cuál es su función, cuáles son las actividades que debe hacer, dónde inicia su proceso, dónde termina su proceso. Y luego de eso, hacer lo posible para aportar al equipo y que se pueda cumplir los objetivos. Es indudable que la colaboración es uno de los ejes claves, tanto colaboración interpersonal como interdepartamental. Si yo tengo gerentes que colaboran entre áreas, los objetivos van a obtenerse mucho más rápido. Otra de las habilidades que yo puedo decirte, Pablo, es el tema de la comunicación efectiva. Y no es otra cosa que el emisor diga un mensaje claro, el receptor tenga una escucha activa, porque no solamente es la capacidad de comunicar de la persona que emite el mensaje, sino de la persona que está escuchando el mensaje, de tener un canal establecido, de tener un mensaje claro, y obviamente la comunicación debe ser de lado y lado, ¿no es cierto?, de doble vía. Para ir terminando el tema de estas habilidades que me parecen interesantes, por ejemplo, es la capacidad de concentración. Muchas de las actividades necesitan tener la capacidad de concentración necesaria porque ahí salen las ideas, salen los proyectos de un momento tal vez de descanso, de un momento de que te vas a una zona tranquila. Puede salir una idea positiva, un proyecto nuevo para que puedas mejorar tu emprendimiento. Otra de las habilidades es la capacidad de organización. Toda institución debe tener una organización bien establecida. Recuerden, las empresas tenemos personas, tenemos procesos y tenemos productos y servicios. Si las personas tienen claridad de lo que tienen que hacer, si los procesos están bien establecidos, están bien procedimentados, los productos y servicios van a ser de primera calidad. Otra de las habilidades que son muy importantes es la fuerza de voluntad. El esfuerzo que le ponemos día a día a todas las actividades, porque es más o menos como cuando vamos al gimnasio. Nosotros tenemos la fuerza de voluntad de ir al gimnasio un día o 2 días, o nos vamos todos los días. Entonces, la consistencia, la persistencia, eso es importantísimo. Esa es una de las habilidades muy importantes en la actualidad. El tema de flexibilidad no podía dejar de topar. ¿Por qué? Porque puede ser flexible en diferentes situaciones. Por ejemplo, en una reprogramación de una capacitación, en una reprogramación tal vez de una actividad que tenías previsto para una fecha. Pero en algo que no puede ser flexible es en la seguridad. En el cumplimiento de procedimientos no puede ser flexible porque estamos hablando de vidas humanas.
Muy bien, la adaptabilidad. Ustedes pueden observar en este video que les he puesto, una chica se pone unos lentes para observar en tercera dimensión. Esa es la capacidad de adaptación que un ser humano debe tener. Adaptarse a la nueva realidad. En este caso, en este ejemplo, tenemos la realidad virtual. Entonces, el COVID-19 nos cambió. Hemos tenido que adaptarnos, no a la nueva normalidad, sino adaptarnos a la nueva realidad. Un mundo, una empresa, una persona sin iniciativa realmente no va a tener mucho éxito. Entonces es importantísimo que todas estas habilidades que estamos analizando en este momento se forjen, se cultiven desde los primeros años, desde cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el colegio, en las universidades. Otra de las habilidades importantes es la autonomía. Es decir, ¿qué tanta capacidad tengo yo para hacer las cosas por mí mismo? Y he puesto este video. Justamente es porque debemos dosificar nuestra energía. Y cuando la energía se está acabando, obviamente debemos tener los recursos necesarios para nuevamente recargar esa energía, para tener nuevamente esa autonomía para conseguir nuestros objetivos. La sociabilidad, esto es importantísimo. Quisiera que los ministros de educación de todo el mundo me escuchen. Esta es una parte fundamental, la sociabilidad. Es la capacidad de relacionarnos como personas con nuestros pares, con la sociedad. Es importantísimo que fomentemos esta habilidad para que podamos vivir sanamente y vivir en sana plenitud en nuestra sociedad. Finalmente, las competencias de interculturalidad. Estoy hablando en este momento de nuevas habilidades porque acuérdate que estamos en un mundo globalizado y en un mundo globalizado debemos aprender a entender, a comprender y a convivir con naciones que son diferentes a las nuestras, que tienen su cultura propia, que tienen su idioma propio, que tienen sus creencias. Muy bien, y también hablemos de la productividad. Aquí te he puesto ejemplos. La productividad prácticamente es el resultado de lo que estamos haciendo en nuestras empresas. Es el producto o servicio que lo estamos dando. Si yo, como persona, no tengo ese afán de ser más productivo, si no tengo el ánimo, si no tengo la pasión por las cosas que hago, muy difícilmente voy a ser productivo. En cuanto al liderazgo, el liderazgo es la capacidad de que una persona haga que el resto llegue a su objetivo. No solamente es que yo como líder debo llegar a mi objetivo, no. Yo debo colaborar para que toda mi gente, todo mi personal llegue a su objetivo. El liderar significa hacer las cosas con ejemplo. El liderar significa que yo estaré a la cabeza haciendo cualquier actividad que me corresponda. Muy bien, mi querido Pablo, y finalizando, pues hay dos temas más que quiero abordar, que el uno es el tema de responsabilidad, que es algo inherente a muchas personas. La responsabilidad es algo tan importante que es lo que nos da la credibilidad. Si yo doy mi palabra de que voy a cumplir algo, lo debo cumplir y debo ser responsable igual por mis acciones. Y finalmente, no quiero dejar pasar el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es cómo yo reacciono frente a un conflicto, frente a un obstáculo, frente a una adversidad. Entonces, esa es una de las principales habilidades blandas que en la actualidad todo empresario, toda empresa está tomando en cuenta para seleccionar a su personal. Las frases que siempre utilizo yo es que el talento humano es el recurso más importante en toda organización. ¿Por qué utilizo esa frase? Cuando fui servidor público, cuando fui oficial del ejército, cuando fui empleado privado, ahora que soy gerente, durante todas esas etapas de la vida yo aprendí a valorar al talento humano. Y yo creo y estoy convencido
que el talento humano es lo más importante a proteger en una organización y debemos asignar todos los recursos necesarios, planificar todas las actividades para proteger a nuestro talento humano. ¿Por qué? Porque es la razón de ser de nuestras empresas, de nuestras instituciones. Yo me pregunto, ¿habrán empresas sin trabajadores? Así como no pueden haber trabajadores sin empresas. Voy a comentar una de las últimas anécdotas que tuve. Tú recordarás que a finales del 2019, en Wuhan, pues se dio la noticia de que habían descubierto, entre comillas, el SARS-CoV-2, este bichito, este virus que provoca la enfermedad COVID-19 y que lamentablemente ha afectado y ha causado millones de muertes en todo el mundo. En marzo aproximadamente ya se dio el estado de emergencia acá en el Ecuador. Acá aproximadamente en el mes de febrero llegó la primera ecuatoriana, llegó de viaje y obviamente estuvo contagiada del virus. Producto de eso, la persona esta falleció. Y desde ahí comenzó la pandemia en el Ecuador. En el mes de marzo, yo tomé la decisión de apoyar toda buena iniciativa que se dé a favor de proteger las vidas humanas. Tomé la decisión, la firme decisión, de apoyar, y mi primer video fue aquel que hice sentado aquí en mi escritorio y me puse a mandar un mensaje diciéndoles que por favor se queden en casa, porque era un virus que no conocíamos, era un virus tan maligno que mataba a la gente y no sabíamos cómo defendernos, hasta que luego poco a poco ya supimos varias estrategias como para salir adelante, para enfrentar a este virus. La anécdota que te quiero comentar, Pablo, es de que ese día, en ese mes de marzo, yo tomé la decisión de formar un canal de televisión, un canal que sirva como medio de difusión para que la gente conozca cómo protegerse, para que la gente conozca qué debía hacer para salvar la vida de sus familiares, de las personas de la tercera edad. Formamos Abstec TV y el 28 de abril del 2020 fue la primera emisión del canal Abstec TV. Justamente nació con esa finalidad de ser un medio de difusión independiente, pluralista, cuya misión fundamental es hacer conocer a todo el mundo, no solamente al Ecuador, sino a Latinoamérica, a todo el mundo, qué es lo que debe hacer el ciudadano, qué es lo que debe hacer el trabajador para protegerse, qué es lo que debemos hacer como sociedad para que todos los días podamos vivir en paz, en sitios de trabajo seguros y saludables. Muy bien, gracias a Clever Parra por ese valioso mensaje. Y para concluir a tiempo, pues nos queda siempre recordar que el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo es clave, y es clave, por supuesto, para nuestra gestión. No se trata de ser un policía de cascos, botas, lentes y guantes, se trata de influir en la gente para que identifique peligros, analice riesgos y se cuide sin necesidad de ser supervisado. Estimados, gracias a todos por la atención brindada. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Es la segunda clase. Finaliza
en este momento. Nos vemos mañana a la misma hora con el mismo link del enlace. Y igualmente, tanto por Zoom como por YouTube va a estar disponible. Así que bendiciones, sáquenle provecho, esperamos su video y vaya sumando preguntas para esa evaluación final. Recuerden que la evaluación final la van a recibir con la última clase, la clase 4 el día sábado, y van a tener hasta el día lunes al mediodía para completar esa evaluación. Gracias. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona. Vean este video que es sumamente importante para despedirnos. Un abrazo. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente, y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Y hoy en día estamos en un momento donde lo quiero todo y ahora, y quiero sentir ahora, y quiero la gratificación instantánea ahora. Es decir, en vez de que yo lo quiero todo ahora, comida, lo que necesito, yo fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos. Esta semana no como esto. Esta semana no voy a ver esta serie, solo voy a ver un capítulo. No voy a comprarme nada aquí, no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram. Es decir, me voy educando mi corteza prefrontal, voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente, y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Y hoy en día estamos en un momento donde lo quiero todo y ahora, y quiero sentir ahora, y quiero la gratificación instantánea ahora. Es decir, en vez de que yo lo quiero todo ahora, comida, lo que necesito, yo fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos. Esta semana no como esto. Esta semana no voy a ver esta serie, solo voy a ver un capítulo. No voy a comprarme nada aquí, no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram. Es decir, me voy educando mi corteza prefrontal, voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos.